El aire estaba cargado de humedad mientras Liora ajustaba la correa de su mochila sobre el hombro. Había caminado sin rumbo durante horas, sus pasos guiados por la desesperación y la necesidad de encontrar un lugar donde descansar. La calle donde se detuvo parecía haberse quedado congelada en el tiempo, con casas desgastadas por el paso de los años y jardines invadidos por maleza, pero fue una en particular la que capturó su atención. Una casa de fachada descascarada y ventanas opacas, como si el tiempo hubiera decidido ensañarse con ella. Junto a la puerta principal, un pequeño cartel torcido anunciaba en letras borrosas «Habitaciones en alquiler». Liora se quedó frente a la puerta, dudando. Todo en aquel lugar gritaba abandono, pero también algo más, soledad como la que ella misma sentía en ese momento. Sus últimas semanas habían sido un torbellino de emociones y decisiones impulsivas. Había dejado atrás su hogar, huyendo de un ambiente tan tóxico que cada día parecía consumirla un poco más. Ahora, frente a aquella vieja casa, sus opciones eran limitadas: entrar y preguntar por alojamiento o enfrentarse nuevamente a la incertidumbre de dormir en las calles. Tomó aire tratando de calmar sus pensamientos. El golpe de sus nudillos contra la madera seca resonó más fuerte de lo que esperaba. Esperó. Ningún sonido vino del interior. El silencio se volvió sofocante y la ansiedad comenzó a treparle por la espalda. Golpeó de nuevo, esta vez con más fuerza. Los segundos parecían eternos y justo cuando estaba a punto de darse por vencida, el sonido de un cerrojo girando rompió la quietud. La puerta se abrió lentamente, revelando al dueño de la casa. Nazario Velarde era un hombre de cabello canoso y alborotado, con una barba descuidada que delataba semanas de desinterés en su apariencia. Vestía ropas manchadas y desgastadas, pero sus ojos, aunque cansados, tenían un destello de curiosidad que contrastaba con su aspecto. «Buenas tardes», dijo Liora, esforzándose por sonar segura, aunque sus manos temblaban ligeramente. «Vi el cartel afuera. ¿Aún alquila habitaciones?» El rostro de Nazario se iluminó con una sonrisa inesperada, casi cálida, como si la llegada de aquella extraña fuera un acontecimiento poco común. «Claro, claro. Pasa, hija. No es mucho, pero tengo un cuarto disponible». Liora titubeó por un momento, mirando el interior oscuro de la casa. Todo en su instinto le decía que diera media vuelta, pero la necesidad era más fuerte. Asintió y cruzó el umbral. El aire dentro de la casa era pesado, con un leve olor a humedad que se mezclaba con el polvo acumulado en las paredes amarillentas. Los muebles parecían reliquias de otra época, y los cuadros enmarcados estaban cubiertos de una capa de suciedad que apenas permitía distinguir las imágenes. «Soy Nazario Velarde», dijo el anciano mientras la guiaba por un pasillo estrecho lleno de muebles amontonados. «Esta casa es herencia de mi familia. La he tenido toda mi vida, pero ya no puedo mantenerla solo». Liora asintió sin decir nada, sus pasos torpes evitando tropezar con los objetos que sobresalían del camino. Cuando llegaron al final del pasillo, Nazario abrió la puerta de una habitación pequeña. Dentro había una cama individual con un colchón viejo y una cómoda de cajones desalineados. «¿Cuánto cobra por quedarme aquí?», preguntó Liora mientras dejaba su mochila sobre la cama. El anciano se rascó la cabeza, pensativo. «No lo sé. Lo que puedas pagarme, hija. Estoy más interesado en tener compañía que en el dinero». Liora no pudo evitar esbozar una sonrisa ante aquella respuesta. Había algo en Nazario, una mezcla de nostalgia y vulnerabilidad, que le recordó que, a pesar de las apariencias, ambos estaban buscando lo mismo: un refugio. Liora observó el pequeño cuarto con una mezcla de alivio y resignación. Aunque estaba lejos de ser acogedor, era mucho mejor que las calles frías y solitarias de Medellín. Se quitó la mochila del hombro y sacó los pocos billetes que le quedaban, extendiéndoselos a Nazario con un leve temblor en las manos. «Esto es todo lo que tengo por ahora», dijo, bajando la mirada con vergüenza. Nazario tomó el dinero sin quejarse, su rostro manteniendo una expresión tranquila. «Está bien, hija. Puedes quedarte el tiempo que necesites». Liora sintió un peso menos sobre sus hombros. Aunque aún no sabía cuánto tiempo podría permanecer allí, al menos esa noche tendría un techo sobre su cabeza. Mientras se sentaba en el borde de la cama, notó que el anciano permanecía en la puerta, observándola con una mezcla de curiosidad y amabilidad. «Si buscas trabajo, quizás podría ofrecerte algo aquí en casa», añadió Nazario, interrumpiendo sus pensamientos. «No puedo pagarte mucho, pero necesitaría ayuda con la limpieza, la cocina. Mantener este lugar no es fácil para mí».
Liora levantó la vista, sorprendida. La propuesta era inesperada, pero no podía negarse a una oportunidad de ganar algo más que apenas sobrevivir. Está bien, respondió después de un momento, asintiendo lentamente. Haré lo que pueda. Nazario sonrió, satisfecho con su respuesta, y se retiró del cuarto, dejando a Liora sola con sus pensamientos. A medida que el silencio llenaba el espacio, comenzó a descomprimir su mochila. Sus pertenencias eran escasas, un par de mudas de ropa, un cepillo de dientes y una foto arrugada que guardaba con cuidado. Mientras la miraba, sintió una punzada en el pecho, un recordatorio de lo que había dejado atrás. Sacudió la cabeza, apartando los recuerdos, y comenzó a preparar la cama lo mejor que pudo. La noche cayó rápidamente, y el cansancio acumulado de días sin dormir en un lugar seguro finalmente la venció. Se dejó caer sobre el colchón, que crujió bajo su peso, y cerró los ojos. La casa estaba en silencio, salvo por el leve crujido de las viejas paredes y el sonido del viento golpeando las ventanas. Por primera vez en semanas, Liora sintió que podía relajarse, aunque fuera solo un poco. A la mañana siguiente, la luz del amanecer se filtró a través de las persianas rotas de la habitación. Liora se levantó temprano sintiendo que debía cumplir con su parte del trato. Encontró a Nazario en la cocina, sentado en una silla desvencijada, con una taza de café en las manos. Su mirada estaba perdida, fija en el jardín descuidado que se veía a través de la ventana. «Buenos días, don Nazario», saludó Liora, tratando de sonar animada. El anciano giró la cabeza hacia ella y asintió con una pequeña sonrisa. «Buenos días, hija. Hay café si quieres». Liora se sirvió una taza, el aroma cálido llenando la pequeña cocina. Mientras tomaba un sorbo, miró a su alrededor, notando el estado de abandono del lugar. Ollas oxidadas apiladas en un rincón, platos rotos mezclados con utensilios que parecían no haberse usado en años. «¿Por dónde quiere que empiece?», preguntó, señalando el desorden generalizado. Nazario suspiró, como si el simple acto de pensar en organizar la casa lo agotara. «Donde quieras, hija. Todo necesita arreglo». Liora asintió, dejando la taza a un lado y arremangándose. Sabía que el trabajo sería arduo, pero también sentía que había encontrado una oportunidad para empezar de nuevo, aunque fuera en las sombras de aquella casa olvidada por el tiempo. Liora comenzó su labor en la cocina, el lugar más caótico de la casa. Se puso a limpiar las superficies cubiertas de polvo y grasa acumulada, retiró las ollas oxidadas y trató de organizar los utensilios que aún servían. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Nazario apareciera detrás de ella, con su bastón golpeando suavemente el suelo mientras caminaba. «¿Qué haces, niña?», preguntó con tono alarmado al ver cómo Liora inspeccionaba una pila de utensilios y desechaba los más deteriorados. Ella se giró, sosteniendo una olla cuya base estaba completamente corroída. «Esto ya no sirve, don Nazario», respondió con cautela. «Si queremos que la cocina sea funcional, necesitamos deshacernos de lo que está roto». El anciano frunció el ceño y cruzó los brazos, claramente molesto. «Nada de eso, hija. Esas cosas tienen años conmigo. No puedes simplemente tirarlas». Liora respiró hondo, intentando no perder la calma. Había esperado algo de resistencia, pero no tan pronto ni con tanta vehemencia. «Entiendo que son importantes para usted, pero necesitamos espacio para trabajar», insistió, sosteniendo la olla como prueba. «Te he dicho que no», respondió Nazario, su tono más firme. «Cada cosa en esta casa tiene un propósito. Si no lo entiendes, será mejor que dejes eso como está». Liora apretó los labios, sintiendo la frustración crecer dentro de ella. Sin embargo, decidió ceder. No tenía sentido discutir, no cuando apenas llevaba un día allí. Dejó la olla de vuelta en la pila y retomó su tarea en silencio. Nazario, satisfecho, regresó a la sala, dejando un rastro de pasos lentos y pesados. A medida que pasaban los días, las tensiones entre ambos comenzaron a ser más frecuentes. Liora trataba de organizar y limpiar, pero Nazario se aferraba obstinadamente a cada objeto. Un armario lleno de cajas vacías y papeles amarillentos se convirtió en el centro de otra discusión. «No puedes tocar eso», dijo Nazario en tono severo, apoyándose en su bastón mientras la miraba desde la puerta. «Está lleno de cosas inútiles», replicó Liora, intentando mantener un tono respetuoso. «Si no organizamos esta casa, será imposible de mantener». El anciano golpeó suavemente el suelo con el bastón, su expresión endureciéndose. «Te lo diré una vez más, niña. Esta es mi casa, y aquí las cosas se hacen a mi manera». Liora no respondió, pero su descontento era evidente.
Decidió apartarse del armario, aunque no pudo evitar sentir que cada intento de mejorar el lugar chocaba con un muro infranqueable. Sin embargo, con el tiempo algo comenzó a cambiar. Aunque las discusiones seguían siendo comunes, Nazario empezó a ceder en pequeños aspectos. Permitió que Liora limpiara ciertos rincones que antes consideraba intocables y, a su manera, mostró gratitud por su esfuerzo. Liora también aprendió a elegir sus batallas. En lugar de forzar cambios, se enfocaba en las áreas que podía mejorar sin desencadenar conflictos. Poco a poco, ambos encontraron un ritmo que les permitió convivir sin tanta fricción. A pesar de las tensiones, Liora comenzó a notar algo en Nazario que antes había pasado por alto: su soledad. En los momentos en que no discutían, él hablaba de su pasado con una nostalgia que lo llenaba de tristeza. Aunque mencionaba poco a sus hijos, era evidente que los extrañaba profundamente. «Tal vez me llamen pronto», decía a menudo, mirando hacia el teléfono mudo sobre la mesa. Esas palabras, llenas de esperanza rota, resonaban en la mente de Liora mientras limpiaba la casa. Sin quererlo, comenzó a comprender que el anciano no era solo un hombre obstinado, sino alguien que se había quedado atrapado en los recuerdos de una vida que ya no existía. Una tarde, mientras limpiaba el pasillo, Liora se detuvo frente a una puerta al final del corredor. Era diferente a las demás, más robusta, con una cerradura oxidada que parecía haber sido utilizada incontables veces. Desde el primer día había notado cómo Nazario evitaba mencionarla. Nunca la dejaba abierta ni permitía que ella se acercara. Su curiosidad, ya despierta por los días que llevaba en la casa, aumentó cuando vio que el polvo que cubría el pomo no era tan espeso como en el resto de la casa. Nazario entraba allí con frecuencia, aunque nunca en su presencia. Aquella tarde, mientras pasaba un trapo por los muebles cercanos, decidió preguntar: «Don Nazario, ¿qué hay detrás de esa puerta?», inquirió con cuidado, sin levantar la mirada de su tarea. El anciano, que estaba sentado en su sillón del salón, levantó la vista lentamente. Sus ojos se oscurecieron, y su expresión relajada dio paso a una seriedad que Liora no había visto antes. «Es el estudio», respondió con un tono seco y cortante. Liora dejó de limpiar, esperando que continuara, pero el silencio se instaló entre ellos. Tomó valor y volvió a hablar. «He notado que no entro allí. Tal vez podría limpiarlo un poco. Parece que podría haber documentos importantes». «Déjalo como está», interrumpió Nazario con firmeza, apoyándose en su bastón para levantarse. Se dirigió al pasillo con pasos lentos pero decididos, deteniéndose frente a ella. «Ese cuarto tiene cosas que no deben tocarse». Liora asintió, aunque la respuesta del anciano no hizo más que aumentar su curiosidad. Algo en su tono, en la forma en que sus hombros se tensaron al hablar del estudio, le dijo que ese lugar no era solo un espacio más en la casa. Era un rincón donde los recuerdos y los secretos de Nazario parecían haberse acumulado como el polvo que cubría todo lo demás. Con el tiempo, Liora comenzó a notar pequeños detalles. Nazario desaparecía por breves periodos del día y regresaba con una expresión más sombría. Siempre llevaba consigo un cuaderno o papeles que guardaba con rapidez cuando ella entraba a la habitación. Aunque su relación con él había mejorado, Liora sabía que esa puerta era un límite infranqueable. Una noche, mientras cenaban, decidió tantear el terreno de nuevo. «Don Nazario, he estado pensando, tal vez podría ayudarle a organizar algunos papeles. Podríamos asegurarnos de que no haya nada que pueda dañarse». Nazario levantó la mirada, su expresión mezclando sorpresa y una pizca de enojo. «Ya te lo dije, niña. El estudio es mío. Nadie entra ahí». Esta vez su tono no dejaba lugar a dudas. Liora decidió no insistir, pero el misterio del estudio seguía rondándole la cabeza. ¿Qué podría guardar allí que lo volviera tan celoso? Tal vez documentos importantes o recuerdos demasiado dolorosos, tal vez algo más. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, las imágenes de Nazario entrando y saliendo del estudio se repetían en su mente. Sabía que, tarde o temprano, el anciano tendría que enfrentar sus propios secretos. Lo que no sabía era cómo su vida también se vería afectada por aquello que permanecía oculto tras esa puerta cerrada. Pasaron los días y Liora continuó con sus labores, enfocándose en los rincones de la casa que Nazario le permitía tocar. Una tarde, mientras limpiaba la sala, movió una pila de cajas apiladas en una esquina para barrer debajo. Allí, entre una colección de papeles viejos y libros descoloridos, encontró una fotografía enmarcada, cubierta por una gruesa capa de polvo. La levantó con cuidado y, al limpiarla,
Vio la imagen de un Nazario mucho más joven, sonriente y lleno de vida, acompañado de una mujer hermosa y 3 niños pequeños. La alegría plasmada en esa foto contrastaba con el hombre cansado y solitario que ahora conocía. Sin poder contener su curiosidad, esperó a que Nazario regresara de su paseo diario al jardín para preguntarle. Don Nazario, comenzó con cautela, sosteniendo la foto. Encontré esto mientras limpiaba. ¿Es su familia? El anciano, que se movía lentamente hacia su sillón favorito, se detuvo al ver la imagen. Su expresión, que solía ser dura o distante, se suavizó por un instante. Pareció querer decir algo, pero el brillo en sus ojos se apagó rápidamente. Se sentó con un suspiro y extendió una mano temblorosa para tomar la fotografía. Sí, dijo finalmente, su voz casi un susurro. Esa es mi familia, mi esposa Sofía y mis hijos, Claudio, Estela y Valentín. Liora lo observó en silencio, notando cómo sus dedos recorrían los bordes del marco con una ternura que no había esperado. ¿Ellos lo visitan?, preguntó con delicadeza, temiendo cruzar un límite. Nazario apartó la mirada de la foto y fijó sus ojos en un punto indeterminado de la sala. Un pesado silencio llenó el espacio antes de que respondiera. Hace años que no los veo. Cada uno tiene su vida, sus prioridades. Pero algún día volverán, dijo con un tono que intentaba sonar seguro, aunque las palabras parecían más una súplica al destino. Liora sintió una punzada de tristeza por él. La soledad que irradiaba era casi palpable, como una sombra que lo seguía constantemente. Decidió no presionar más y se acercó para devolver la foto a su lugar. Sin embargo, al acomodarla, no pudo evitar observar el contraste entre la vitalidad de esa familia y la casa en la que ahora vivía Nazario, llena de polvo y recuerdos olvidados. Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar en lo que Nazario le había contado. Imaginaba cómo debió haber sido la vida en esa casa cuando estaba llena de risas y voces infantiles, cuando los días no eran tan largos ni las noches tan silenciosas. A pesar de su obstinación y carácter difícil, Liora comprendió que Nazario no era un hombre frío. Era alguien que, como ella, había perdido cosas importantes en su vida y cargaba con el peso de esas ausencias. Con cada día que pasaba, las piezas del pasado de Nazario parecían revelarse poco a poco, como si la casa misma quisiera contarle su historia. Aunque la relación entre ambos seguía siendo distante en muchos aspectos, Liora empezó a sentir una conexión más profunda con el anciano. No solo compartían un techo, compartían un dolor que, aunque distinto en origen, los unía en su humanidad. Nazario volvía a mirar la fotografía cuando creía que ella no estaba observando, susurrando nombres que el silencio absorbía con la delicadeza de un secreto. Cada vez que lo veía así, Liora se prometía a sí misma algo: encontrar la manera de devolverle a ese hombre un poco de la luz que claramente había perdido. Pero primero debía descubrir qué había detrás de los muros de tristeza que él había construido para protegerse. Una mañana, mientras recogía hojas secas en el patio trasero, Liora se detuvo para observar el jardín, o más bien, lo que quedaba de él. Había un desorden caótico de plantas marchitas, macetas rotas y maleza que había tomado control de cada rincón. Aunque el resto de la casa también necesitaba atención, algo en ese espacio exterior le llamaba particularmente la atención. A pesar de su estado, aún tenía cierto aire melancólico, como si alguna vez hubiera sido un lugar especial. Nazario apareció en la puerta trasera apoyado en su bastón y observó cómo Liora examinaba el desorden. Su figura se recortaba contra el marco de la puerta, con su expresión entre curiosa y cautelosa. ¿Le gustan las plantas, don Nazario?, preguntó ella, dejando la escoba a un lado. El anciano asintió lentamente, con una pequeña sonrisa nostálgica. Antes las cuidaba todos los días. Este jardín era mi orgullo. Pero ahora, hizo una pausa, señalando sus piernas. Estas viejas piernas apenas me llevan de aquí a la cocina. Liora miró a su alrededor, inspirada por la idea de recuperar ese rincón. Había algo poético en intentar devolverle la vida a un lugar que parecía tan perdido como su dueño. Podríamos empezar a arreglarlo, sugirió, inclinándose para levantar una maceta rota. Yo puedo ayudarle. Podamos las plantas, limpiemos un poco. Sería bueno devolverle algo de vida a este espacio. Nazario la miró sorprendido por la propuesta. Por un momento parecía querer negarse, pero finalmente suspiró y asintió. Si estás dispuesta a intentarlo, hija, no tengo objeción. Ese fue el inicio de un proyecto que, sin que lo supieran, marcaría un punto de inflexión en sus vidas.
Liora dedicó las tardes al jardín, arrancando maleza, limpiando macetas reutilizables y trasplantando las pocas plantas que aún podían salvarse. Nazario, aunque limitado físicamente, se sentaba en una vieja silla bajo la sombra y la guiaba con instrucciones precisas. Esa planta, ten cuidado, no cortes demasiado, decía, con su tono habitual de autoridad. Liora sonreía para sí misma. Aunque el anciano intentaba parecer distante, era evidente que el proceso lo emocionaba. A veces incluso lo sorprendía levantándose de su silla para tocar las hojas o ajustar la posición de una planta. Con el paso de los días, los cambios empezaron a ser visibles. La maleza fue desapareciendo y las plantas revivieron bajo el cuidado de Liora y las instrucciones de Nazario. Las macetas rotas fueron reemplazadas por otras nuevas, y las flores que aún podían salvarse se replantaron en tierra fresca. Aunque el progreso era lento, cada pequeño avance parecía iluminar el rostro del anciano. «Gracias, hija», dijo Nazario una tarde, mientras observaban el trabajo hecho hasta ese momento. «No recuerdo la última vez que este jardín tuvo tanta atención». «No hay de qué, don Nazario», respondió Liora con una sonrisa. «Creo que ambos lo necesitábamos». Nazario la miró con una expresión que mezclaba gratitud y algo que no se atrevió a decir en voz alta. Por primera vez en mucho tiempo parecía haber encontrado algo que lo conectara con el presente. El jardín comenzó a convertirse en un espacio de conversación para ambos. Mientras trabajaban, Nazario compartía historias del pasado, recuerdos de cuando su esposa y sus hijos corrían entre las flores. Aunque la tristeza en su voz era evidente, Liora podía notar un destello de alegría en sus palabras al recordar esos momentos. El jardín, una vez abandonado, se transformaba lentamente en un símbolo de algo más profundo, la posibilidad de que aún había vida en lo que parecía perdido. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas cuando Liora y Nazario se sentaron juntos en el patio recién despejado. La tarde había sido agotadora, pero el esfuerzo había valido la pena. A su alrededor, las plantas comenzaban a recuperar su forma, los colores del jardín eran más vivos y el aire fresco parecía menos denso. Liora bebía un vaso de agua mientras observaba al anciano, que contemplaba el horizonte con expresión que oscilaba entre la satisfacción y la melancolía. «Antes, esto era lo que más disfrutaba hacer», dijo Nazario, rompiendo el silencio. Su voz era baja, como si hablara más consigo mismo que con Liora. «¿Cuidar el jardín?», preguntó ella, dejando el vaso sobre el suelo. Nazario asintió, aunque luego añadió algo que tomó a Liora por sorpresa. «Y pintar. Este jardín solía inspirarme». Liora giró la cabeza hacia él, intrigada. Hasta ese momento no sabía nada sobre ese aspecto del anciano. «¿Pintar?», inquirió, intentando no sonar demasiado curiosa. El anciano dejó escapar una risa suave, más un suspiro que una carcajada. «Sí, hija, en mis tiempos jóvenes la pintura era mi pasión. Solía pasar horas frente a un lienzo, capturando lo que veía o lo que imaginaba. Llegué a vender algunos cuadros, pero nunca fue suficiente para mantener a mi familia. Por eso tuve que dejarlo». Liora lo miró con atención, viendo en su rostro arrugado una mezcla de orgullo y tristeza. Nazario no solía hablar de sí mismo, y menos con tanto detalle. Era como si el jardín, con su proceso de renacimiento, hubiera abierto una puerta a recuerdos que había mantenido guardados por mucho tiempo. «¿Y por qué no volvió a intentarlo?», preguntó con cautela. Nazario se encogió de hombros, su mirada fija en una planta que Liora había trasplantado esa tarde. «La vida tiene sus propios planes, hija. Pintar no pone comida en la mesa ni paga las cuentas. Así que dejé los pinceles y tomé un trabajo como maestro. Enseñaba arte en una escuela secundaria». «¿Le gustaba enseñar?», preguntó Liora, animándolo a continuar. El anciano hizo una pausa como si buscara las palabras adecuadas. «Al principio no. Extrañaba la libertad de pintar a mi ritmo, de crear sin límites. Pero con el tiempo aprendí a disfrutarlo. Ver a los jóvenes experimentar con el arte, encontrar su propio estilo. Era como ver pequeñas versiones de mí mismo, llenas de sueños». Liora sonrió, imaginando a un Nazario más joven, rodeado de estudiantes y lienzos. Sin embargo, algo en su tono sugería que la historia no había terminado de manera feliz. «¿Por qué dejó de enseñar?», se atrevió a preguntar después de un momento de silencio. La chispa en los ojos de Nazario se apagó. Su voz, normalmente áspera, se volvió casi un susurro. «Cuando Sofía murió, todo cambió. Ella era el centro de nuestra familia, la que mantenía todo unido. Intenté seguir adelante por mis hijos, pero no fue suficiente.
Liora sintió un nudo en la garganta al escuchar la tristeza en sus palabras. No sabía qué decir, así que permaneció en silencio, dejando que Nazario hablara si lo deseaba. Claudio, el mayor, se fue a Bogotá poco después. Estela, mi hija, se casó y se mudó al extranjero. Y Valentín, Nazario hizo una pausa, sus ojos húmedos mirando el suelo. Siempre fue el más rebelde. Se metió en problemas y aunque intenté ayudarlo, se alejó también. Liora bajó la mirada, incapaz de contener la empatía que sentía por el anciano. Aunque sus vidas habían sido diferentes, entendía la sensación de pérdida y desconexión. Debe ser difícil, dijo en voz baja, pero al menos tiene los recuerdos. Nadie puede quitárselos. Nazario asintió lentamente, su mirada fija en la sombra de un árbol en el jardín. Los recuerdos son todo lo que me queda, hija. Por eso esta casa es tan importante para mí. Aquí está mi vida, aunque sea en pedazos. Liora no respondió. En cambio, prometió en silencio que haría todo lo posible por ayudarlo a encontrar algo de consuelo en los días que le quedaban. Nazario había perdido mucho, pero tal vez aún quedaba algo por recuperar. Liora se levantó temprano aquella mañana, decidida a continuar con el trabajo en el jardín. Cada día parecía traer un pequeño avance, y eso la llenaba de una extraña sensación de logro. Mientras removía la tierra cerca de un viejo naranjo en una esquina del patio, algo sólido golpeó su pala. Se detuvo, intrigada, y comenzó a excavar con cuidado. Lo que apareció fue una caja de madera vieja, cubierta de tierra y musgo, pero aún intacta. «Mire esto, don Nazario», dijo con emoción mientras limpiaba la superficie con las manos. El anciano, que había estado observándola desde su silla bajo la sombra, levantó la vista, frunciendo el ceño al verla sostener la caja. «No lo recuerdo», dijo, apoyándose en su bastón para acercarse. «Ábrela, tal vez sea algo interesante». Liora quitó los restos de tierra con cuidado antes de levantar la tapa. El interior estaba lleno de fotografías antiguas, cartas amarillentas y un pequeño cuaderno de bocetos. Cada objeto parecía guardar una historia. Nazario se inclinó con dificultad, sus ojos iluminándose al ver el contenido. Tomó el cuaderno con manos temblorosas y comenzó a pasar las páginas, reconociendo los dibujos que había hecho años atrás. «Esto», murmuró, apenas conteniendo la emoción. «Esto lo dibujé cuando recién nos mudamos aquí. Sofía, los niños, las flores del jardín, todo está aquí». Liora lo observó en silencio mientras él repasaba cada página con una mezcla de alegría y tristeza. Era como si los trazos en el papel lo transportaran a un tiempo más simple, un momento en el que su vida estaba llena de esperanza y amor. «Es hermoso», dijo finalmente con sinceridad. «Debería conservarlo en un lugar seguro». Nazario asintió, pero parecía perdido en sus pensamientos. Cerró el cuaderno y lo abrazó contra su pecho, como si temiera perderlo de nuevo. Después de un rato, levantó la vista hacia Liora. «Gracias, hija», dijo con un hilo de voz. «Gracias por devolverme esto». Liora sintió un nudo en la garganta. Había algo profundamente conmovedor en la manera en que el anciano acariciaba aquel cuaderno, como si estuviera reencontrándose con una parte olvidada de sí mismo. Sabía que ese pequeño hallazgo significaba más para él de lo que las palabras podían expresar. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse, Nazario colocó la caja en una mesa del salón. Pasó horas revisando las cartas y fotografías, deteniéndose en cada detalle como si quisiera grabarlas en su memoria. Liora, desde la cocina, lo observaba en silencio. Era la primera vez que lo veía tan conectado con algo, tan lleno de vida, aunque fuera un reflejo del pasado. A medida que la noche avanzaba, Liora no podía dejar de pensar en lo que había encontrado. Ese cuaderno y esas cartas eran más que simples objetos. Eran fragmentos de una historia que Nazario había guardado bajo llave, quizás para protegerse del dolor de recordar. Pero ahora, al ver su rostro iluminado por una débil sonrisa, supo que esos recuerdos no solo lo lastimaban, también lo sanaban. Cuando finalmente Nazario se retiró a descansar, dejó el cuaderno sobre la mesa, junto a una fotografía de su familia. Liora, antes de irse a dormir, se acercó y miró ambos objetos. En ese momento, decidió que haría todo lo posible para ayudarlo a reencontrarse con su amor por el arte y quizás con las partes de su vida que aún podían llenarlo de alegría. El jardín y esa caja habían despertado algo en él, y Liora estaba determinada a mantenerlo vivo. Los días pasaron y aunque el jardín florecía con nueva vida, Liora no pudo evitar notar un cambio inquietante en Nazario.
Su energía, que había parecido renovarse con el descubrimiento del cuaderno y el proyecto del jardín, comenzó a decaer lentamente. Pasaba más tiempo sentado junto a la ventana, mirando hacia el horizonte con una expresión ausente, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía su taza de café. Al principio, Liora pensó que solo estaba cansado, que los años finalmente estaban cobrando su factura después de semanas de actividad inusual. Sin embargo, las señales eran cada vez más claras. Nazario comía menos, dormía más durante el día y a menudo se quejaba de una presión en el pecho, aunque lo hacía en voz baja, como si no quisiera preocuparla. Una tarde, mientras preparaba la cena, Liora notó que Nazario no había salido de su habitación en todo el día. Se acercó a la puerta y llamó con suavidad. «Don Nazario, ¿se siente bien?». Hubo un silencio antes de escuchar su voz débil al otro lado. «Estoy bien, hija. Solo necesito descansar». No convencida, Liora decidió revisar entre los papeles antiguos de la casa, buscando algún indicio de su estado de salud. En un cajón lleno de recetas médicas y medicamentos vencidos, encontró la respuesta. Nazario había sido diagnosticado con hipertensión y problemas cardíacos hacía años, pero claramente había dejado de seguir el tratamiento. Esa noche, mientras cenaban en silencio, Liora trató de abordar el tema con cuidado. «Don Nazario, he notado que no se siente bien últimamente. ¿Ha pensado en visitar a un médico?». El anciano levantó la mirada y por un momento sus ojos reflejaron algo entre cansancio y enojo. «No necesito doctores, hija. Lo que siento es la edad, nada que ellos puedan arreglar. Pero si se cuidara un poco más, tal vez». Intentó insistir, pero Nazario la interrumpió, golpeando suavemente la mesa con su bastón. «He vivido mi vida, Liora. No quiero pasar mis días conectado a máquinas o siguiendo dietas que no disfruto. Quiero estar aquí, en mi casa, contigo». Liora sintió un nudo en la garganta. Entendía que Nazario temía perder el poco control que le quedaba sobre su vida, pero eso no hacía más fácil aceptar su decisión. Decidió no presionarlo más, al menos por el momento, y centrarse en ayudarlo de otras maneras. A partir de ese día, comenzó a modificar su rutina para incluir pequeñas cosas que pudieran mejorar la salud de Nazario. Preparó comidas más saludables, reduciendo la sal y añadiendo frutas y vegetales. Lo animaba a caminar por el jardín, aunque solo fuera unos pasos, y a hacer pequeños ejercicios con los brazos mientras estaba sentado. «¿Por qué estás tan empeñada en cuidarme?», preguntó él una tarde, mientras ella lo ayudaba a levantarse de su silla. Liora sonrió, tratando de esconder la preocupación en su mirada. «Porque usted me dio un hogar cuando no tenía nada, y porque alguien tiene que cuidarlo, don Nazario». El anciano resopló, fingiendo indiferencia, pero Liora notó la leve sonrisa que asomaba en sus labios. A pesar de sus esfuerzos, su salud seguía deteriorándose. Una mañana, mientras trabajaban en el jardín, Nazario se desplomó en su silla respirando con dificultad. «Don Nazario», gritó Liora, corriendo hacia él. El anciano intentó tranquilizarla con un gesto débil, pero su rostro estaba pálido y sudoroso. «Solo dame un momento», susurró, su voz apenas audible. Liora, aterrorizada, lo ayudó a levantarse y lo llevó al interior de la casa. Mientras él descansaba en el sofá, ella buscó su teléfono, dispuesta a llamar a un médico. «No», dijo él, agarrándola del brazo con sorprendente fuerza. «No quiero médicos, hija. Por favor». Ella lo miró, con lágrimas en los ojos, pero finalmente cedió. A pesar de su preocupación, entendió que Nazario estaba tomando la decisión que más paz le daba, aunque el peso de esa elección recaía también sobre ella. Liora pasó esa noche en vela, sentada en una silla junto al sofá donde Nazario descansaba. Aunque su respiración había mejorado, su rostro seguía pálido, y cada vez que sus ojos se cerraban, Liora temía que no volviera a abrirlos. La casa estaba en completo silencio, salvo por el débil crujir de la madera bajo sus pies cada vez que se levantaba para ajustarle la manta o asegurarse de que estuviera cómodo. A la mañana siguiente, Nazario insistió en levantarse, aunque sus pasos eran lentos y tambaleantes. Liora lo ayudó a sentarse en su silla habitual junto a la ventana, donde él se quedó mirando hacia el jardín con su taza de café entre las manos. La joven, todavía preocupada, comenzó a limpiar el estudio. Necesitaba mantenerse ocupada para calmar la inquietud que sentía. Mientras reorganizaba un estante lleno de libros y papeles, encontró una pequeña caja de madera con llave. Recordó haber visto una llave similar en el cajón de la cómoda de Nazario y decidió probar suerte. Al abrirla, encontró un cassette con el nombre de Nazario escrito a mano.
Había un viejo reproductor de cassette en la sala, así que, con cautela, decidió escuchar lo que contenía. Cuando el dispositivo comenzó a reproducir el audio, la voz de Nazario llenó la habitación. Era más joven, más fuerte, pero con el mismo tono cálido que había llegado a reconocer. «Querida Liora», comenzó la grabación, haciendo que ella se congelara en su lugar. «Si estás escuchando esto, es porque ya no estoy contigo. Lo siento, hija, por dejarte sola, pero quiero que sepas cuánto significaste para mí en estos últimos meses». Liora se llevó una mano a la boca, incapaz de contener las lágrimas que comenzaron a rodar por sus mejillas. «Cuando llegaste a mi puerta, no solo me diste compañía, me devolviste la esperanza. No tengo palabras para agradecerte todo lo que has hecho por mí, pero quiero que sepas que no te he dejado sin nada. Hice arreglos para que recibas lo que no pude darte en vida». La grabación continuaba con instrucciones específicas. Nazario mencionó a un abogado al que debía contactar, asegurando que él tenía los documentos necesarios para validar sus deseos. También dejó mensajes de cariño y gratitud, recordándole que debía seguir adelante con su vida sin mirar atrás con tristeza. «Esta casa», dijo Nazario al final, su voz temblorosa, «esta casa fue mi refugio y quiero que también sea el tuyo. Haz con ella lo que desees, pero prométeme que será un lugar lleno de vida y color, como lo fue cuando mi familia estaba aquí». La cinta terminó con un largo silencio antes de que el reproductor hiciera un clic. Liora permaneció inmóvil por varios minutos, abrazando el cassette contra su pecho. Las palabras de Nazario resonaban en su mente, llenándola de una mezcla de tristeza y determinación. Esa tarde, cuando se sentó junto a él en la sala, no mencionó lo que había escuchado, pero sus gestos eran más suaves, sus palabras más gentiles. Mientras lo ayudaba a beber un poco de té, le prometió en silencio que haría todo lo posible por cumplir sus deseos. Nazario, como si intuyera lo que estaba pensando, la miró y sonrió débilmente. «Gracias, hija, por todo». Liora apretó su mano, incapaz de hablar, dejando que el silencio entre ellos hablara por ambos. Sabía que los días que les quedaban juntos eran pocos, pero estaba decidida a hacer que cada momento contara, honrando al hombre que había cambiado su vida de formas que aún no terminaba de comprender. El amanecer llegó con un aire inquietante en la casa. Liora, como cada mañana, preparó una bandeja con el desayuno para Nazario. El sol se filtraba entre las cortinas gastadas, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire. Con la bandeja en manos temblorosas, caminó hacia el jardín, donde Nazario solía sentarse. Pero al llegar, su corazón se detuvo. Nazario estaba en su silla habitual, con la cabeza ligeramente reclinada hacia un lado y las manos cruzadas sobre su regazo. Parecía dormido, pero algo en la quietud de su postura y la paz en su rostro hizo que Liora entendiera de inmediato. Dejó la bandeja en el suelo y corrió hacia él, llamándolo suavemente al principio, luego con más urgencia. «¡Don Nazario!», gritó, sacudiéndolo ligeramente por los hombros. No hubo respuesta. Sus manos frías al tacto confirmaron lo que Liora más temía. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras se arrodillaba junto a él, incapaz de aceptar lo inevitable. Se quedó allí, en silencio, con el peso de la pérdida cayendo sobre sus hombros como una losa. El proceso que siguió fue tan impersonal como doloroso. Liora llamó a las autoridades locales, quienes llegaron rápidamente para hacer preguntas y confirmar la causa de muerte como natural. Los vecinos comenzaron a congregarse frente a la casa, susurrando entre ellos mientras observaban el ir y venir de los oficiales. «Era un buen hombre», dijo uno de ellos. «Pobre chica, ¿qué hará ahora?», murmuró otro. Liora apenas los escuchaba, atrapada en un torbellino de emociones. Respondió las preguntas de los oficiales con voz mecánica, tratando de mantener la compostura mientras organizaban los trámites. Cuando mencionaron la necesidad de contactar a los hijos de Nazario, ella sintió un nudo en el estómago. Sabía que esa conversación no sería fácil. Las horas se convirtieron en días y los hijos de Nazario comenzaron a responder. Claudio, el mayor, llamó para preguntar por los bienes de su padre sin una pizca de emoción en su tono. Estela envió un mensaje breve diciendo que estaba demasiado ocupada para viajar. Valentín, como Liora había sospechado, no respondió en absoluto. Cuando Claudio llegó finalmente a la casa, su actitud altanera llenó el ambiente de tensión. «¿Dónde están los documentos?», preguntó sin rodeos, cruzando los brazos mientras recorría la sala con la mirada, como si evaluara el valor de cada objeto.
Liora lo enfrentó con calma, aunque por dentro sentía una mezcla de rabia y tristeza. Nazario dejó un testamento, dijo, manteniéndose firme. Lo que está escrito allí es lo que se respetará. Claudio frunció el ceño, claramente irritado. Eso lo veremos, espetó antes de marcharse. En los días siguientes, los enfrentamientos no hicieron más que aumentar. Claudio intentó llevarse varios objetos valiosos sin permiso, mientras Liora lo confrontaba en cada ocasión. Estela, aunque más distante, también dejó claro que su único interés era obtener su parte de la herencia. Finalmente, Liora contactó al abogado mencionado en el cassette. Cuando se reunió con él, este confirmó que Nazario había dejado instrucciones claras. La casa y una suma de dinero eran para ella, como agradecimiento por haber cuidado de él en sus últimos días. El conflicto con los hijos de Nazario escaló rápidamente hasta llegar a los tribunales. Liora, aunque agotada emocionalmente, decidió luchar por cumplir los deseos del anciano. Cada mirada de desprecio de Claudio y cada comentario ácido de Estela reforzaban su determinación. No estaba dispuesta a dejar que las personas que habían abandonado a Nazario ignoraran su voluntad. La batalla legal apenas comenzaba, y aunque Liora sabía que sería un camino largo, también sabía que tenía algo más fuerte que cualquier argumento. La verdad de lo que Nazario había significado para ella y lo que ella había significado para él. Los días se convirtieron en semanas, y la batalla legal con los hijos de Nazario cobró una intensidad agotadora. Claudio y Estela no aceptaban que la casa, que consideraban parte de su herencia, ahora estuviera bajo el nombre de Liora. Sus argumentos en el tribunal eran claros. Alegaban que su padre no estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando redactó el testamento. Valentín, como era de esperarse, permaneció ausente durante todo el proceso, dejando a sus hermanos cargar con el conflicto. Liora, aunque abrumada, mantuvo la calma. Cada vez que las dudas la asaltaban, recordaba las palabras de Nazario en el cassette, su gratitud sincera y el deseo de que la casa se convirtiera en un lugar de vida y color. Esa memoria la fortalecía, impulsándola a seguir adelante. En el día del juicio, el ambiente en la sala estaba tenso. Claudio y Estela, sentados al otro lado, la observaban con miradas de desprecio. El juez, un hombre de rostro severo, repasó los documentos en silencio mientras los argumentos de ambas partes eran presentados. «Esto es una farsa», murmuró Claudio, inclinándose hacia su hermana. «Esa mujer manipuló a papá, y todos lo saben». Estela, aunque menos agresiva, asintió, sus ojos fijos en Liora como si estuviera juzgándola. Cuando llegó el turno de Liora, su abogado presentó el testamento, el cual había sido redactado de manera clara y en pleno conocimiento de Nazario. También incluyeron testimonios de vecinos que habían sido testigos de la relación entre Liora y el anciano, resaltando el cuidado y la dedicación con los que ella lo había tratado. Nazario Velarde sabía exactamente lo que hacía cuando decidió dejarle la casa a la señorita Liora, argumentó su abogado. Fue un gesto de gratitud hacia quien estuvo con él hasta el final, cuando su propia familia lo abandonó. Claudio se levantó de su asiento, incapaz de contener su furia. «Eso es una mentira», exclamó, señalando a Liora con un dedo acusador. «Esa casa es nuestra. Ella no tiene derecho a nada». El juez golpeó la mesa con su mazo, exigiendo orden en la sala. Liora permaneció en silencio, sus manos apretadas sobre su regazo, intentando mantener la compostura. Finalmente, después de deliberar, el juez tomó su decisión. «El testamento es válido», anunció, mirando a Claudio y Estela con firmeza. «La casa y los bienes mencionados en él son legalmente propiedad de la señorita Liora». El silencio que siguió fue ensordecedor. Claudio se puso de pie de un salto, su rostro rojo de rabia. «Esto es una farsa», dijo, antes de abandonar la sala dando un portazo. Estela lo siguió, aunque su salida fue menos dramática. Antes de irse, se giró hacia Liora con una mirada cargada de desprecio. «Disfruta tu victoria», dijo en voz baja. «Pero recuerda que esa casa siempre será nuestra, no importa lo que diga un papel». Liora permaneció sentada sin responder. El peso de sus palabras era innegable, pero no podían apagar el alivio que sentía al saber que había honrado la voluntad de Nazario. Al salir del tribunal, Liora caminó lentamente por las calles de Medellín, sus pensamientos divididos entre la lucha que había dejado atrás y el futuro que ahora debía construir. La casa, aunque oficialmente suya, seguía siendo un lugar lleno de recuerdos, tanto buenos como dolorosos. Pero Liora sabía una cosa con certeza.
El verdadero legado de Nazario no estaba en las paredes de esa casa, sino en las lecciones que le había dejado. Respiró hondo, mirando al horizonte con determinación. Su batalla había terminado, pero su nueva vida apenas comenzaba. El regreso a la casa después del juicio fue agridulce para Liora. Las calles de Medellín estaban llenas de vida, pero en su interior reinaba el silencio. Sabía que había ganado la batalla legal, pero el peso emocional de lo vivido la acompañaba como una sombra. Al cruzar el umbral de la puerta, sintió una mezcla de alivio y tristeza. La casa estaba oficialmente en sus manos, pero cada rincón le recordaba a Nazario. Esa noche, después de cenar, se sentó en la sala frente a la fotografía que había encontrado semanas atrás, la misma que mostraba a un joven Nazario junto a su esposa, Sofía, y sus hijos. Sus dedos recorrieron el marco y un nudo se formó en su garganta. Había luchado por esa casa no solo porque era un legado, sino porque sentía que era lo correcto. Había estado allí para Nazario cuando más lo necesitaba, y él le había confiado su último deseo. Sin embargo, el juicio no había sido solo un trámite legal. Las palabras de Claudio y Estela todavía resonaban en su mente. Esa casa siempre será nuestra. Había algo en su tono que no podía ignorar, como si estuvieran tratando de aferrarse a un pasado que ellos mismos habían dejado atrás. Liora sabía que su relación con Nazario había sido única, pero también entendía el dolor de los hijos al darse cuenta de lo que habían perdido. A la mañana siguiente, decidió empezar a trabajar en la casa. Había pasado años siendo un lugar descuidado, y ahora era su responsabilidad darle nueva vida. Comenzó por el estudio, el espacio que Nazario había guardado con tanto recelo. Con cuidado, abrió las ventanas para que entrara la luz del sol y dejó que el aire fresco reemplazara el ambiente pesado que había permanecido allí por tanto tiempo. Mientras limpiaba, descubrió más bocetos y dibujos. Cada uno parecía contar una historia. Paisajes que seguramente habían sido parte de la vista desde el jardín, retratos de Sofía y los niños, e incluso algunas pinturas que parecían haber sido inspiradas por sueños. Había algo profundamente íntimo en esos trazos, como si Nazario hubiera vertido en ellos todo lo que no podía expresar con palabras. En un rincón del estudio encontró un lienzo a medio terminar. La pintura mostraba un colibrí posado sobre una flor, sus alas extendidas como si estuviera a punto de volar. Liora se detuvo frente a él, admirando los detalles, y una idea comenzó a formarse en su mente. Decidió que terminaría ese cuadro. No era pintora, pero sentía que hacerlo sería una forma de honrar la memoria de Nazario. El jardín también requería atención, y Liora dedicó las tardes a trabajar en él. Cada planta que tocaba parecía devolverle algo de energía. Aunque era un esfuerzo físico agotador, sentía que el jardín estaba empezando a reflejar el renacimiento que ella misma estaba experimentando. A medida que los días pasaban, los vecinos comenzaron a notar los cambios. Algunos se acercaron para ofrecer ayuda, mientras otros simplemente elogiaban el progreso. Liora, aunque agradecida, sentía que todavía había mucho por hacer. La casa no solo era un hogar, ahora era un símbolo de todo lo que ella y Nazario habían compartido. Una tarde, mientras arreglaba una esquina del jardín, encontró una pequeña planta de naranjo que empezaba a brotar cerca del árbol principal. Al verla, sonrió. Era un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la vida siempre encontraba una forma de resurgir. Liora sabía que ese sería el espíritu con el que continuaría adelante. El sol iluminaba las paredes desgastadas de la casa mientras Liora terminaba de barrer el pasillo principal. Había pasado semanas reorganizando y reparando, tratando de devolverle algo de dignidad al lugar que una vez fue el refugio de Nazario. Pero esa mañana, algo en su interior la impulsó a hacer más. La casa no podía seguir siendo un lugar estático. Tenía que transformarse en algo vivo, en algo que reflejara no solo la memoria de Nazario, sino también el futuro que ella quería construir. Con esa idea en mente, Liora se dirigió al mercado local. Compró lienzos en blanco, pinceles y una variedad de pinturas, invirtiendo parte del dinero que Nazario le había dejado. Cuando regresó, colocó los materiales en el estudio, ahora despejado y lleno de luz natural. Aunque no tenía experiencia como pintora, sintió que era su deber llenar las paredes con vida y color, como Nazario había soñado. Comenzó con trazos simples, experimentando con formas y colores que evocaran el jardín que tanto habían trabajado juntos. Los primeros intentos eran torpes, pero con cada pincelada, Liora sentía que algo dentro de ella despertaba.
El estudio, que una vez había sido un espacio lleno de secretos y tristeza, ahora se llenaba del sonido del pincel deslizándose sobre el lienzo y del aroma de la pintura fresca. El colibrí en el lienzo de Nazario también reclamaba su atención. Lo colocó en un caballete y pasó horas estudiándolo, tratando de entender el mensaje que él había querido transmitir. Finalmente decidió terminarlo con los colores más vibrantes que podía imaginar, como un símbolo de esperanza y renacimiento. Cuando completó la última pincelada, se sintió invadida por una emoción que no esperaba. El cuadro, ahora terminado, parecía hablarle. Le recordaba que la vida, aunque frágil, siempre podía encontrar su camino hacia la belleza. Los vecinos, curiosos por los cambios en la casa, comenzaron a visitarla con más frecuencia. Al ver los murales y las pinturas que Liora estaba creando, algunos comenzaron a pedirle que hiciera pequeñas piezas para sus hogares. Al principio dudó, pero la idea de compartir lo que había aprendido y canalizado la llenó de propósito. Poco a poco, la casa dejó de ser solo un espacio privado y se convirtió en un punto de encuentro para la comunidad. Liora también dedicó tiempo a restaurar el jardín, plantando flores y arbustos que atrajeran mariposas y colibríes. El viejo naranjo, que alguna vez había sido símbolo de recuerdos pasados, ahora estaba rodeado de nuevas plantas que crecían con fuerza. Bajo su sombra, colocó una mesa y algunas sillas, creando un rincón de paz donde los visitantes podían sentarse y disfrutar del espacio. Una tarde, mientras pintaba un mural en la sala, un vecino llamado Alfonso, amigo de Nazario, se acercó con una sonrisa. «Has hecho un milagro aquí, niña», dijo, observando las paredes llenas de color. «Nazario estaría orgulloso de ti». Liora sintió una calidez en el pecho ante esas palabras. Aunque a veces la duda todavía la invadía, momentos como ese le recordaban que estaba en el camino correcto. Cuando el mural estuvo terminado, Liora se sentó frente a él y contempló su trabajo. Había representado a Nazario con su bastón, rodeado de flores y con el colibrí sobre su hombro. En el fondo, el jardín florecía bajo un cielo brillante. No era solo un homenaje a él, sino también una promesa de que la casa y su memoria continuarían siendo un lugar de vida, esperanza y comunidad. La transformación estaba lejos de terminar, pero Liora sabía que la casa ya no era solo un refugio, era un símbolo de lo que podía lograrse cuando el dolor se convertía en algo hermoso. Con el paso de los meses, la casa de Nazario se convirtió en algo más que un hogar para Liora. Las paredes, ahora adornadas con murales llenos de vida y color, eran testigos de una transformación que resonaba más allá de su interior. Lo que había comenzado como un refugio para escapar de su pasado se había convertido en un punto de referencia para el barrio. Los vecinos, atraídos por la energía renovada del lugar, comenzaban a llamarla la Casa de los Murales. Liora, animada por el impacto que su trabajo tenía en la comunidad, decidió abrir las puertas de la casa a otros. Con el apoyo de Alfonso y algunos vecinos, organizó un pequeño taller de arte para los jóvenes del barrio. Cada sábado por la tarde, el estudio de Nazario, antes un espacio privado y lleno de secretos, se llenaba de risas, pinceladas y colores. Los niños y adolescentes, muchos de ellos enfrentando sus propias luchas, encontraron en el arte una forma de expresarse y conectar con algo más grande. En una de esas tardes, mientras enseñaba a un grupo de niños a mezclar colores, Liora notó a una anciana sentada cerca del jardín, observando en silencio. Era doña Isabel, una vecina que solía mantenerse al margen de las actividades comunitarias. Liora dejó los pinceles por un momento y se acercó a ella con una sonrisa. «¿Le gustaría unirse?», preguntó, señalando las pinturas. Doña Isabel negó con la cabeza, pero había una ternura en sus ojos. «No, hija, ya no tengo pulso para eso, pero me gusta ver lo que haces aquí. Este lugar se siente diferente, como si tuviera vida de nuevo». Esas palabras tocaron algo profundo en Liora. La casa, que alguna vez había sido un lugar de soledad y recuerdos atrapados en el pasado, ahora era un espacio donde las personas podían encontrar consuelo y esperanza. Además del taller de arte, Liora comenzó a ofrecer refugio temporal a ancianos que, como Nazario, se encontraban solos. A menudo, Alfonso traía consigo a alguno de sus amigos del centro social, quienes se quedaban por unos días o simplemente pasaban las tardes en el jardín, compartiendo historias y disfrutando del aire fresco. El jardín, que ahora lucía lleno de flores y arbustos bien cuidados, se convirtió en un lugar de encuentro para la comunidad.
Bajo el viejo naranjo, Liora colocó una placa en memoria de Nazario. En ella grabó las palabras que él le había dejado en su última carta. El verdadero hogar está en el corazón. Era un recordatorio constante de lo que ese lugar representaba, no solo para ella, sino para todos los que cruzaban su umbral. Un día, mientras terminaba de pintar un mural en la fachada principal de la casa, una madre y su hija se detuvieron para observar. «Es hermoso», dijo la mujer, sosteniendo la mano de su hija. «¿Puedo traerla al taller? Le encanta dibujar». Liora asintió, sintiendo una ola de gratitud. Cada vez más personas estaban encontrando algo especial en la casa, algo que iba más allá del arte o los talleres. Era un espacio donde se celebraba la resiliencia y la capacidad de transformar el dolor en algo bello. Esa noche, mientras Liora se sentaba bajo el naranjo, contempló el cielo estrellado y pensó en Nazario. Aunque ya no estaba físicamente, su espíritu seguía vivo en cada rincón de la casa. En las risas de los niños, en las historias compartidas por los ancianos, en el aroma de las flores que llenaban el aire. Había cumplido su promesa. La casa era ahora un lugar lleno de vida, un faro de esperanza en medio de la ciudad. Y aunque el camino no había sido fácil, Liora sabía que todo lo que había hecho valía la pena. El legado de Nazario no solo estaba en las paredes o en el jardín, sino en las vidas que había tocado a través de su propia transformación. El tiempo pasó y la Casa de los Murales se consolidó como un símbolo de esperanza y transformación en el barrio. Lo que alguna vez fue un espacio oscuro y lleno de tristeza ahora vibraba con vida. Cada rincón tenía una historia que contar, y Liora se convirtió en la narradora de esas memorias, no solo a través de sus palabras, sino también con los colores y las formas que plasmaba en las paredes. Los sábados por la tarde seguían siendo un ritual sagrado para los jóvenes del barrio. El estudio, que antes parecía pequeño y opresivo, ahora estaba lleno de vida. Cada centímetro estaba cubierto de pinceladas de los niños que encontraban en el arte una forma de expresarse. En una esquina del estudio, el cuadro del colibrí, terminado por Liora, colgaba como un recordatorio del legado de Nazario y de lo que él había querido para ese espacio, un lugar lleno de vida, color y sueños. El jardín también había alcanzado su máximo esplendor. Las flores, los arbustos y las plantas crecían con fuerza, y el viejo naranjo, aunque torcido por los años, daba pequeños frutos que los vecinos compartían con alegría. Bajo su sombra, la placa en memoria de Nazario brillaba con las palabras que tanto resonaban en Liora. El verdadero hogar está en el corazón. Era allí donde a menudo se detenía a reflexionar, escuchando las risas y las conversaciones que llenaban el aire. Un día, mientras trabajaba en un nuevo mural en la parte trasera de la casa, Liora recibió una visita inesperada. Claudio y Estela llegaron juntos, sus rostros marcados por una mezcla de incomodidad y algo que ella no pudo identificar de inmediato. Los vecinos curiosos los observaron desde lejos, pero Liora los invitó a pasar. «¿Qué los trae aquí?», preguntó con cautela, limpiándose las manos manchadas de pintura. Claudio, que parecía haber perdido parte de su arrogancia, habló primero. «Solo queríamos ver la casa, ver qué has hecho con ella». Liora los guió por los pasillos, mostrando los murales, el estudio y el jardín. A medida que avanzaban, la tensión en el ambiente parecía disminuir. Cuando llegaron al naranjo, Estela se detuvo frente a la placa conmemorativa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Él realmente te quería mucho, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Liora asintió. «Me dio un hogar cuando más lo necesitaba. Solo intenté devolverle lo mismo». Claudio suspiró, mirando alrededor con una expresión de resignación. «Hiciste algo bueno aquí. Él habría estado orgulloso». Las palabras, aunque simples, resonaron profundamente en Liora. Durante mucho tiempo había sentido que la batalla legal y las tensiones con los hijos de Nazario nunca tendrían un cierre. Pero en ese momento supo que, aunque no podían borrar el pasado, al menos podían encontrar algo de paz. Cuando se despidieron, Claudio y Estela agradecieron la oportunidad de ver la casa. Al marcharse, dejaron a Liora con una sensación de alivio, como si un peso que había llevado durante meses finalmente se hubiera desvanecido. Esa noche, mientras contemplaba las estrellas desde el jardín, Liora pensó en cómo su vida había cambiado desde el día en que llegó a la casa de Nazario. Lo que comenzó como una búsqueda desesperada de refugio se había convertido en una misión de propósito y amor. La casa, ahora conocida en el barrio como la Casa de los Murales,
No solo era un hogar para ella, sino también un espacio donde otros podían encontrar esperanza y consuelo. Con una sonrisa tranquila, Liora cerró los ojos y respiró profundamente. Sabía que había cumplido la promesa que le hizo a Nazario. Y mientras el viento fresco del jardín acariciaba su rostro, sintió que, de alguna manera, él seguía allí, cuidando de ella, de la casa y de todos aquellos que encontraban en ese lugar una nueva oportunidad para empezar.